Unidad de estudio, biología. Tema 3.4, poblaciones naturales. Durante este tema analizaremos las características tanto de las poblaciones como de las comunidades naturales de acuerdo a los aspectos ecológicos. Iniciaremos por dar una introducción y repaso a los principales aspectos que hemos visto sobre la ecología. Recordemos que la ecología es el área de la biología que se encarga de estudiar la relación entre los seres vivos y el lugar en el cual estos se desarrollan. Fue establecida por el biólogo Ernst Haeckel, quien propone por primera vez que es necesario establecer este estudio entre los seres vivos y el ambiente y las características de esta relación. La palabra ecología proviene de dos vocablos griegos, eikos, que significa casa, y logos, que significa estudio o tratado. La ecología se encarga de estudiar las unidades de organización biológica que van desde especie hasta biosfera. Poblaciones naturales. En ecología, una población es un grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí y que coexisten en espacio y tiempo. Esto implica que los individuos que constituyen una población pertenecen a una misma especie. Dentro de la ecología, el área encargada de estudiar a las poblaciones corresponde a la autoecología, y en ella se establece que la forma en la cual los individuos que constituyen a una población tienen diferentes patrones de distribución espacial y, de acuerdo a esta característica, se clasifican en poblaciones gregarias o agrupadas, en donde en un espacio muy reducido se encuentran desarrollándose o viviendo una gran cantidad de individuos. Las poblaciones que tienen una distribución uniforme pueden presentarse donde la dispersión de recursos es escasa o donde los miembros de la población obtienen alguna ventaja de su espacio regular. Es decir, cada cierto espacio hay otro individuo dentro de esta misma población, por lo cual viven cercanos, pero no tan cerca como en las poblaciones gregarias. Y por último, en la población aleatoria, es cuando el medio es homogéneo con recursos disponibles regularmente en toda su área, y eso hace que los individuos tengan o cuenten con un área de distribución más amplia. Distribución. Se define como la ubicación espacial de una población en un área geográfica determinada. Está delimitada por condiciones físicas y ambientales, los cuales corresponden al biotopo, tales como la temperatura, el clima, las características del suelo y las barreras geográficas. En cuanto a la abundancia, el tamaño de una población no es estático, sino que cambia con el tiempo. Las unidades de tiempo empleadas van a variar dependiendo de la especie. En insectos se emplean días o semanas, para mamíferos décadas y centurias en el caso de algunas especies de plantas como árboles. Depende todo esto del ciclo de vida que presente el organismo que se esté estudiando. Las dinámicas de crecimiento poblacional se le denomina tasa de crecimiento, las cuales analizaremos a continuación. Crecimiento poblacional. Cuando en una población se dan las condiciones óptimas y no hay factores ambientales que limiten su crecimiento, ésta puede alcanzar el potencial biótico, que se define como la máxima capacidad de crecimiento de una población en condiciones ideales. De esta manera tenemos diversas formas o patrones de crecimiento que van a depender de la edad reproductiva y los individuos que constituyen, femeninos y masculinos, a esta población. La forma de crecimiento poblacional joven indica que la cantidad de individuos que estarán próximos a llegar en etapa reproductiva son los que se encuentran en mayor proporción en esta población. En el caso de una población estabilizada sería ahí el ideal, porque tanto los organismos que se encuentran en edad prerreproductiva como reproductiva son los que componen la mayor cantidad de los individuos de la población, siendo individuos en menor cantidad los de edad posreproductiva. Las poblaciones en decadencia se van a presentar cuando los individuos
que se encuentran próximos a llegar a la edad reproductiva serían la menor proporción, y esto indica que en un futuro su crecimiento se podría ver limitado. Crecimiento exponencial. Se caracteriza por un rápido aumento del número de individuos. Es típico de poblaciones con alto potencial biótico y donde no hay factores ambientales limitantes. Ejemplos de este tipo de poblaciones serían el crecimiento de microorganismos en un laboratorio, las poblaciones en insectos o en roedores, en organismos en general que serían plagas. Crecimiento logístico o sigmoideo. Presenta un crecimiento exponencial solo en la primera fase, ya que el ambiente limita las capacidades de expresión. Este conjunto de factores ambientales que limitan el crecimiento poblacional se denominan resistencia ambiental. Comunidades naturales. Una comunidad se define como el conjunto de poblaciones que se desarrolla en un espacio físico denominado ecosistema. El área dentro de la ecología encargada de estudiar a las comunidades se denomina cinecología. El espacio físico, denominado ecosistema, que es el lugar en el cual las comunidades se van a desarrollar, no tiene una medida específica, ya que puede ser muy pequeño, como una gota de agua, hasta un espacio mucho mayor, como por ejemplo un océano. Dentro de las propiedades y características que analizaremos sobre las comunidades es que las poblaciones que las constituyen no se encuentran aisladas una de otra y muchas veces se establecen relaciones entre poblaciones de diferentes especies. A estas relaciones se les llaman relaciones interespecíficas, las cuales son o pueden ser benéficas o perjudiciales. Dentro de ellas se encuentran la simbiosis. Esto se refiere a una relación que es benéfica para ambos organismos, sin embargo es obligada, ya que un organismo no puede sobrevivir sin la presencia del otro. Un ejemplo de este tipo sería la relación establecida por el pez payaso y las anémonas. El pez payaso brinda comida al frotarse con los tentáculos de esta anémona y pues brindarle restos de materia orgánica. La anémona ofrece un refugio seguro a un pez que es muy pequeño, como por ejemplo el pez payaso. El mutualismo se presenta cuando ambas especies se ven beneficiadas. Sin embargo, este beneficio es momentáneo, ya que solamente dura un tiempo determinado. Un ejemplo de esto es la polinización. En él, la flor se ve beneficiada por el polinizador al permitir este proceso, y el polinizador se beneficia al obtener alimento a través del néctar de la flor. Comensalismo. En esta interacción, un animal se ve beneficiado y el otro no se ve afectado. Un ejemplo de este es el que llevan a cabo, por ejemplo, las peces de gran tamaño, o también en el caso de las ballenas, con organismos que se desarrollan de forma superficial. El organismo o el pez o la ballena de mayor tamaño no se ve afectado, mientras que los organismos que se desarrollan superficialmente se benefician al alimentarse de los nutrientes que se encuentran disueltos o que se pegan a la piel de este organismo. La protocooperación se presenta cuando ambas especies se ven beneficiadas y pueden vivir en formas separadas. El siguiente tipo corresponde a la competencia. En este, dos organismos compiten o pelean por un mismo recurso que es escaso. Puede ser una competencia de tipo interespecífica, es decir, dentro de la misma especie, o intraespecífica, fuera de ella. Depredación. Se da cuando una población depredador vive a costa de cazar a otra correspondiente a la presa. Parasitismo. En este, pequeños organismos viven dentro, en el caso de los endoparásitos, o sobre, en el caso de los ectoparásitos, de otro organismo de mayor tamaño.
causándole un perjuicio o enfermedad y desarrollándose a costa de este. Amensalismo. Es una interacción en la cual un animal se ve perjudicado y el otro no se ve afectado. Ejemplo de esto se presenta en el maltrato animal.